Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Adrienne Ross. En el nombre del Grupo de Asuntos Exteriores de las Mujeres en Washington y junto con nuestros copatrocinadores APSIA, yo estoy muy contenta de darle la bienvenida a todos ustedes por el día. El Grupo de Asuntos Exteriores de las Mujeres es dedicado a los asuntos internacionales y apoyar a las mujeres a través de sus carreras con programas como este que tomar y conectar a las mujeres en todos los sectores y más allá de las fronteras. Como parte del programa de hoy, queremos asegurarnos de incluir todas sus preguntas. Así, siéntese de enviarnos en cualquier momento durante las conversaciones utilizando el botón de PER en la parte inferior de la pantalla. Ahora tengo el gran placer de presentar a nuestra moderadora del día, mi amiga la consejera Daniela Araujo, que ocupa el cargo de jefe de atención cultural en la Embajada Brasiliana. Acaba de llegar a Pérez el agosto pasado, pero es veterana del Ministeriano Brasiliano de Asuntos Exteriores, sirviendo en Abu Dhabi, La Paz, a Washington. Daniela es extremadamente talentoso y dedicado a la exploración de la cultural y ministerio. Es una oportunidad muy especial tenerla con nosotros hoy y sin further ado, como decimos en inglés, yo os presento a mi super amiga Daniela Araujo. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias, Adrienne, por por las amables palabras. Bueno, me gustaría hoy presentar, antes de más nada, nuestras tres panelistas con las cuales vamos a hablar. Señora Mónica Adame, directora del Programa de Género, Igualdad e Inclusión en Parlamentarios para la Acción Global, PGA, por la sigla inglés, que es una red internacional no gubernamental que promueve derechos humanos. Señora Inés Esteban González es parte de la División de Sociedad Civil de ONU Mujeres. Bueno, a la organización a que se incorporó en 2010 y tiene experiencia en periodismo y relaciones internacionales. Y Fabiola Rueda, que actualmente trabaja en respuesta a emergencias ante crisis de Venezuela con World Vision en Panamá. Fabiola tiene más de 10 años de carrera en World Vision y obtuvo una maestría en política de desarrollo internacional por la Universidad de Duke Stanford School. Bueno, antes de empezar, me gustaría recordarles a los participantes y las participantes que apaguen sus micrófonos y sus cámaras y comenzaremos con una discusión con las panelistas, seguida de una sesión de preguntas y respuestas. Por lo tanto, yo animo los participantes y las participantes a que escriban sus preguntas en el cuadro de chat para que después de la conversación se puede hacer las preguntas a las panelistas. Bueno, habiendo ya dicho todo eso, me gustaría empezar a hablar con todos ustedes, Fabiola, Mónica e Inés. La primera pregunta que tendría que hacer a ustedes sería respecto al trabajo actual, ¿no? De ustedes. Y cómo le preparó para eso la escuela de posgrado, su formación académica, para el trabajo que ustedes desarrollan actualmente. No sé si alguien se anima a empezar, o si yo misma llamo a alguien.
Claro, si quieres, con muchísimo gusto empiezo. Un agradecimiento enorme al Women's Foreign Policy Group, igual a la Association of Professional Schools of International Affairs por esta invitación. Y es un gusto poder estar con ustedes y compartir esta tarde con Daniela, Inés y Paulina un poco las experiencias en esta carrera. Yo hice mi maestría, estudié Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y después hice una maestría en Asuntos Internacionales en SIPA, en el School of International and Public Affairs de la Universidad de Columbia. Y la concentración en la que hice mi maestría fue precisamente en Derechos Humanos. Y un poco esos 2 años yo tenía muy claro que quería dedicarme a derechos humanos, no necesariamente el tema de género, pero durante el verano, entre esos 2 años, hice un fellowship en una ONG con Mary Robinson, la expresidente de Irlanda y también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, viendo el tema de la agenda de mujer, paz y seguridad. Y ahí fue realmente lo que hizo que los siguientes meses y el siguiente año de mi maestría, después de ese fellowship, me dedicara mucho más a abordar temas de tipo de género en la universidad. Y un poco en esta maestría, el programa en ese entonces, hace 10 años, que ya es bastante, aún no tenía como tal los estudios de género, que creo que ahora SIPA lo tiene ya incluido, pero en ese momento mi elección fue tomar materias que tuvieran esta materia y bueno, y empezar un poco como a conocer más del tema. Yo creo que la posibilidad de estar en la ciudad de Nueva York con las Naciones Unidas aquí, ¿no? Con las oficinas centrales de Naciones Unidas, y el hecho también de que SIPA en la Universidad de Nueva York es tan cosmopolita, abre realmente muchas puertas para que a nivel tanto académico como profesional puedas dedicarte a este tipo de carreras en el ambiente internacional. Pero espero también a Paulina y a Inés que nos cuenten. Perfecto, gracias Mónica. Inés, Paquibla. Muy ¿Quién se bien. anima? Me animo. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí. Gracias a APSIA y a WFPG por la invitación. A mí y bueno, por dejar que cuente un poco también mi experiencia, la experiencia como representante de ONU Mujeres, de la Organización de las Naciones Unidas que lucha por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Yo ahora mismo trabajo en el Departamento de Sociedad Civil de ONU Mujeres, que es, digamos, uno de los ámbitos más importantes en los que trabaja la organización. Voy a dar un poquito de contexto para las personas que no conocen el trabajo de ONU Mujeres. Yo creo que también es valioso que cuente un poquito eso. La organización ONU Mujeres se establece en el 2011 después de una petición de los movimientos sociales de las organizaciones de mujeres que piden al secretario general, por aquel entonces Ban Ki-moon, que constituya una entidad que luche por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Entonces, para la organización, para ONU Mujeres, la sociedad civil es súper importante y bueno, pues la división en la que yo trabajo se compromete de alguna manera pues, a proteger, a promover la participación en los espacios internacionales. ¿Cómo empecé con esto? Pues como mencionaba Daniela en la introducción, yo estudié un máster de Relaciones Internacionales en el Instituto de Empresa, en el IE, que me dio, yo creo, una perspectiva muy útil, un poco global de la economía, la sociedad, la política internacional. No había
específicamente ninguna asignatura de género, pero yo ya tenía un poco una experiencia previa con asuntos de igualdad y de género como periodista. Yo había sido periodista en el periódico El Mundo en España y en el periódico El País, y ahí había trabajado con asuntos de género. Entonces, yo ya estaba, digamos, ya tenía un poco el foundation, la estructura, y como decía un poco, el máster en Relaciones Internacionales me dio esa perspectiva global. Me acercó además, yo creo, un montón la realidad de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales como la OCDE o la OTAN. Que bueno, pues para mí como estudiante de un máster pues era, digamos, muy lejano, y para muchísima gente, ¿no? Las organizaciones internacionales son una realidad como muy lejana. Entonces, hubo charlas como esta y que me acercaron un poco la realidad de esos organismos internacionales tan lejanos, y que me permitieron un poco decir, bueno, pues esto es algo que es, digamos, asequible, ¿no? O sea, vamos a intentarlo. Así que esa es un poco así es como un poco como comencé en ONU Mujeres. Muchas gracias, Inés. Bueno. Fabiola, su experiencia, ¿cómo se dio? Perfecto, mucho gusto. Gracias, Apsia, y también al WFPG por la invitación. Es un honor estar con ustedes compartiendo. Yo soy originaria de Honduras y de verdad me alegra mucho encontrar tantas personas que han estudiado Relaciones Internacionales. Es mi primera carrera también, solo que yo la estudié en Honduras en la Universidad Católica, y después saqué un máster en gerencia en políticas públicas y desarrollo internacional en Duke. Yo empecé en el trabajo en desarrollo justo en la OEA, haciendo una pasantía en el 2000, creo yo, y he tenido como diferentes pasos, tanto en gobierno. Estuve trabajando 5 años con el gobierno de Honduras en todo lo que es transferencias no condicionales y trabajo social, que es lo que a mí me motivó y llegar a trabajar en lo que es desarrollo, y ver especialmente cuáles son los desafíos que tienen las comunidades, en especial las mujeres y madres solteras, en países en vías de desarrollo, en donde no tienen oportunidades, se han perdido muchas veces su dignidad y su esperanza. Y eso fue una de las cosas que me ha motivado mucho a mí también a trabajar en esta área. Y en el 2008 he tenido la oportunidad de incluir en mi trabajo lo que es World Vision. Empecé trabajando haciendo estrategia para América Latina, y a partir del 2011 hice estrategia global, lo que incluía todo lo que es nuestra priorización de países a nivel global. Coordiné lo que es estrategia en sectores para lo que es el trabajo que hacemos en 105 países, tanto oficinas donantes como oficinas de campo. Y es muy interesante porque tal vez yo no tengo un trabajo que es directo con temas de género, pero lo hace igual de complejo. ¿Por qué? Porque eso tiene el riesgo de que cuando hacemos y disculpen mi Spanglish, el streamlining o la integración de género, está el gran riesgo de invisibilización. Entonces es justo cómo nos aseguramos a ser intencionales desde los estamentos o desde la estrategia central de una organización en las acciones y las iniciativas claves de integración. Y no solo desde el punto de vista programático, sino también desarrollo de talento personal, cómo nosotros atraemos a las personas para que esto se vuelva parte del ADN de la organización. Entonces ha sido un camino muy interesante de ver a la organización desde primero una parte América Latina con 14 países, después globalmente con 5 regiones y, como les dije, con más de 105 países afiliados, y ahora estoy volviendo hacia un llamado que fue lo que es la respuesta a crisis venezolana, donde trabajo con programas y estrategias que realmente coordino la parte de trabajo con los directores nacionales en 7 países, en el que nosotros hemos podido apoyar a casi 500,000 de personas que están en estado de refugio y migración en la región en los últimos 2 años, así como operaciones dentro de Venezuela. Lo que hace también dentro de esta operación el tema de género muy complejo es todo lo que es movilización, la vulnerabilidad a lo que es violencia contra género, todo lo que es oportunidades de niñas y niños en el tema también de educación, y
pues, y los periplos que tienen las personas cuando están en estas situaciones de vulnerabilidad. Entonces ha sido como una carrera que cómo me ha ayudado Stanford y cómo me ayudó Duke realmente a abrir ese mundo, porque venía desde una parte muy local, desde Honduras, y estar en un programa tan diverso y tan internacional me llegó a aprender realmente toda la complejidad y tener una vista más integradora y holística a lo que son las situaciones de toma de decisiones a nivel gerencial en la organización. Entonces, Stanford en ese sentido fue como esa base y fundamento para poder llegar a las diferentes posiciones en las que estaba en la organización. Excelente, gracias, Fabiola. Yo, por las alocuciones de ustedes tres, tengo la impresión que hay un punto común. Ustedes en sus carreras, en su experiencia, han empezado a partir de una visión, desde una visión un poco, no necesariamente con una mirada específica a las cuestiones de género, y a partir del trabajo se fueron, ¿no?, direccionando más a eso. Entonces, eso yo supongo que en la formación académica de ustedes no específicamente hizo una direccionar a ese tipo de trabajo. Ustedes empezaron eso a partir de una concretización del trabajo real en la práctica del diario. Y bueno, quisiera saber cómo ustedes evalúan eso, si la formación podría haber hecho algo más específico. Yo creo que hoy día, no quiero decir que ustedes hicieron sus formaciones hace mucho, ¿no? No quiero implicar, no es eso. Pero bueno, pasa el tiempo, creo que más y más se incorpora ese tipo de visión en la academia. Pero no, algunos años atrás, si miramos, ya un poco distinto era, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión ustedes pueden hacer respecto a la formación que ustedes tuvieron en la academia y a la práctica del trabajo, e incluso esa inspiración, vocación, cómo eso les apareció, ¿no? La idea y el interés, le despiertó el interés por ese tipo de trabajo. Un poco lo que Fabiola ya ha mencionado, ¿no? La práctica del día a día del trabajo, entonces que abre los ojos un poco para esas situaciones, ¿no? Sí, así es, Daniela, totalmente. Y yo creo que un punto importante que destacar es esa parte de la práctica. La formación es muy, muy importante y te da esos fundamentos que te permite también crear habilidades, crear también una red de otros profesionistas con quienes puedes platicar y un poco hacer ping-pong ideas, pero es realmente en la práctica en donde uno va desarrollando y encontrando intereses. A mí en lo personal, obviamente, al ser una mujer latina, para mí era muy importante que si teníamos la oportunidad de estudiar en el extranjero, de realizarnos como profesionistas, que pudiéramos también continuar esa brecha abriéndola para otras mujeres. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de unirme hace 10 años a la Organización a Parlamentarios para la Acción Global, que el programa que llevamos es realmente tanto en derechos de las mujeres y las niñas como en derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, realmente abrir los ojos a toda una realidad de, en el caso de nosotros con la incidencia con los legisladores alrededor del mundo, de darnos cuenta de todas las provisiones y todos los estatutos aún discriminatorios en contra de mujeres, niñas y personas LGBTI en el mundo. Y entonces un poco tanto a nivel personal como un compromiso personal y profesional de brindar mucho más acceso a todas estas poblaciones y el estar escuchando testimonios e historias de
de todas estas personas en sus distintos contextos realmente ayudan a que uno abra los ojos, pero también a que uno tenga una sensibilidad distinta en estos temas. Excelente, Mónica. No sé, Inés, ¿qué te Digo, parece? ¿Cómo ves esa cuestión del tema de, ¿no? Academia, trabajo? ujú. Claro, yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Mónica y es curioso que lo que decía también Fabiola, un poco que ninguna de las tres hayamos estudiado específicamente eso. Yo creo que eso nos da un poco una señal de cómo estaban, en mi caso, los estudios hace 12 años, que fue cuando hice mi máster en Relaciones Internacionales. O sea, es que hay que entender un poco que los estudios de género, por un lado, son algo, es verdad que existían en muchas universidades, pero es algo ahora que encuentras en prácticamente todas las universidades, es algo muy reciente. Antes existían los estudios de género, pero ahora es cuando son de alguna manera algo más presente en los currículos de las universidades públicas. Entonces, luego, en mi caso, por ejemplo, es verdad que en el máster que yo estudié no existía ninguna asignatura, no había ningún enfoque de género. Entonces, yo creo que eso es algo que también debería existir porque el enfoque de género está presente en todos los aspectos del desarrollo y de los derechos humanos. Entonces, eso debe existir en máster como el que yo estudié o como los que estudiaron Mónica y Fabiola. Yo creo que son muy, muy similares. Eso es algo que debe, por un lado, existir, ¿no? Porque te da un poco las bases, digamos, académicas, de conocimiento y tal. Y luego, lo que decía Mónica, pues yo creo que también, es que yo creo que la vida también un poco te va enseñando, te va abriendo los ojos, ¿no? En el caso de que nosotras como mujeres decimos, bueno, vale, sí, yo tengo esta formación académica, tengo esta experiencia profesional, pero ¿y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este techo de cristal con el que yo me estoy encontrando en un trabajo que no tiene nada que ver con género? Pero ¿qué pasa con este techo de cristal? ¿Qué pasa con esta brecha salarial? ¿Qué pasa con el acoso que me estoy encontrando en el trabajo, ¿no? En el acoso sexual? Entonces, bueno, todas esas cosas nos van acompañando a lo largo de nuestra carrera profesional y personal, también importantísimo, las relaciones familiares, de pareja. Entonces, todo eso nos va de alguna manera, pues, formando, abriendo los ojos y diciendo, bueno, es que hay que hacer un trabajo importante en este aspecto. Así que yo creo que las dos cosas, yo creo que es muy importante que recibamos, como digo, los fundamentos teóricos, las herramientas teóricas y profesionales para afrontar tanto los retos profesionales que tenemos como los retos personales. Bueno, creo que ambas Gracias. han expresado muy bien cómo ha sido como esa experiencia y esta evolución, porque totalmente de acuerdo. Recuerdo que cuando yo estaba en Duke había sí una clase que estaba más como orientada a género, pero no teníamos como una especialización, totalmente de acuerdo en eso, pero ya la universidad estaba avanzando en cómo integrarlo en diferentes temas y eso para mí fue un abrir de ojos, porque no es lo mismo hablar de situaciones de género desde una perspectiva latinoamericana que desde una perspectiva asiática o africana. Y realmente Duke sí me abrió los ojos en ese tema, porque es interesante cómo nosotros vemos otro tipo de retos que no lo ve una mujer en Bangladesh o no lo ve una mujer en Afganistán o en el mismo África y cómo viene la culturalización y ya el lado antropológico del tema, ¿no? Entonces, es bien interesante, realmente yo estoy muy agradecida porque eso me ayudó a mí cuando ya estaba en temas de estrategia global a tener una mayor sensibilidad a escuchar y ver el contexto, porque yo no había nacido en un contexto con tantas limitantes básicas de género. Entonces, ahí es cuando uno ve que, y siempre recuerdo como peel the onion, como un problema que es como pelar una cebolla. Son tantas capas y son tan complejas que realmente uno puede estar años, ¿no? Investigando y viendo lo que significa. Por ejemplo, hoy en día siendo madre, algo que me ha tocado incluso desde el momento de entrevista a personas es el tema de reintegración en sociedades latinoamericanas de mujeres que han tenido que dejar de trabajar
porque han tenido hijos, han estado fuera de mercado. Nadie habla de eso en nuestras organizaciones a veces, y es muy difícil para las mujeres, no solo las que se mantienen trabajando, sino aquellas que han tenido la necesidad de dejar de trabajar y volver. Entonces, eso es un ejemplo de uno de los retos que hay, que no solo es el lado de programación, como le digo, siempre hay la complejidad del lado de la programación, del lado estratégico, del lado de personas, de cómo traer ese talento, cómo educar a las mujeres también. Entonces, creo que aunque no tuvimos en ese programa como una especialización en género per se, sí me permitió como verlo desde diferentes dimensiones. Y eso fue crítico, porque no tuve eso en mi educación de pregrado, y eso sí fue un total faltante en mi educación de pregrado en un aspecto más local, y en ya verlo desde una perspectiva global, realmente fue como un cambio de mentalidad inmenso que me ha ayudado bastante. Sí, obviamente después de 15 años de graduada, puedo decir, hay un gran avance, ¿no? Y hoy en día hablar de género es mucho más amplio y complejo que hace 15 años, que va evolucionando bastante. Y gracias, Fabiola. Bueno, gracias a todas. Quisiera, a partir de lo que han dicho ustedes, hacer una relación, un rapport con una cosa que dijo Mónica, en la necesidad de crear habilidades y crear una red, ¿no? Ustedes han mencionado eso, creo que como una, ¿no? Comparando un poco la formación, lo que es teórico y lo práctico. Bueno, si no encontramos eso, las habilidades, las habilidades necesarias y todo en la formación académica, ¿cómo, qué consejos ustedes pueden dar para las jóvenes que necesitan desarrollar esas habilidades y que ellas no están ahí, que pueden no estar ahí como formación teórica? ¿Cómo desarrollar esas habilidades para que no necesiten esperar como, ¿no? muchos años? Se puede hacer eso como, ¿no? más rápido. ¿Cómo se puede desarrollar ese tipo de habilidad más práctica, esa sensibilidad, esa, ¿no? De que ustedes han hablado? Yo creo que un poco, y esto espero no sonar terrible en esto, pero yo creo que las mujeres tenemos una sensibilidad distinta a un poco esas soft skills de negociación, de mediación, de escuchar, de curiosidad. Y a mí me parece que de las habilidades más importantes que existen, y espero por supuesto a Fabiola y a Inés también si les parece, pero más allá de esa formación es realmente el tener esta actitud positiva y de curiosidad constante, de querer aprender, de saber escuchar, de aun cuando es complicado aceptar cuestionamientos o críticas, entender que toda esa crítica es realmente para continuar en un trabajo de desarrollo profesional. A veces nos cuesta mucho trabajo el aceptar esa parte de las críticas me gustó mucho tu pregunta, Daniela, sobre los errores o las fallas. Y creo que también a veces las mujeres somos sumamente terribles con nosotras mismas y nos culpamos, ¿no? Nos sentimos muy mal por un errorcito en alguna cosa o porque una expectativa no salió exactamente como la necesitamos. E Inés hablaba de que a veces el camino nos va llevando y la vida nos va llevando a situaciones en donde entendemos cómo utilizarlas. Yo les recomendaría que además de esa formación, ¿no? el buscar realmente a otras mujeres y a otros hombres que tienen intereses similares, con quienes pueden tener pláticas y charlas mucho más allá de buscar necesariamente un empleo, sino más bien de entender y de escuchar un poco cuáles han sido esas experiencias y qué les han llevado a llegar a esas posiciones. Yo creo que esa parte de ser muy flexibles también, que a veces no sale exactamente como queremos las cosas,
pero si tenemos esa flexibilidad para tomar un momento y decir, ok, ¿de qué otra forma se puede obtener? Yo creo que esa flexibilidad, esa creatividad, esas ganas de escuchar, esa curiosidad, son sumamente importantes y nuevamente la parte de poder tomar esa crítica como algo natural en el que todos estamos aprendiendo, nadie sabe aquí nada, o sea, todos aprendemos, son sumamente importantes. Creo que has puesto una expresión importante que me ha faltado, el soft skills, exacto eso. Y bueno, Inés, Fabiola, ¿cómo se ven esa cuestión de los soft skills y cómo ¿no? agarrarlos fuera del, no necesariamente el ambiente académico? ¿No? Yo necesito hacer un comentario sobre lo que acaba de decir Mónica, porque es que es muy significativo de esto que estamos hablando, ¿no? Cuando nos mandaste las preguntas, Daniela, yo pensé un poco y tomé alguna nota, ¿no? Sobre lo que quería decir con respecto a cada pregunta. Y cuando llegué a la de las fallas, me puse a pensar también y dije, ¿qué es exactamente? Y la reflexión fue la misma que acaba de hacer Mónica. O sea, ¿cuáles son esas hipersensibilidad a la crítica, y que me ha pasado, que me sigue pasando, o sea, que es que cualquier cosa, y esa es que somos demasiado duras con nosotras, ¿no? O sea, al final yo creo que eso es algo que nos pasa no voy a decir a todas, pero a muchas mujeres, ¿no? Tenemos que ser un poquito más, estar un poquito más en paz con nuestros errores, ser eso, menos duras con nosotras mismas. Yo creo que eso nos ayuda un poco, porque, a ver, es que no hay manera de crecer si no aceptas esa crítica, ¿no? De hecho, una de las cosas, luego estaba pensando en ONU Mujeres, tenemos un sistema bastante curioso que yo creo que no es algo común en las organizaciones, que es el sistema de feedback 360, en el que los jefes, las jefas, pues se exponen a las, digamos, a las evaluaciones de sus supervisados, ¿no? O sea, de sus empleados, de la gente de su equipo, ¿no? Que trabaja. Entonces, para entender un poco cuáles son pues las fortalezas y las debilidades. Hay que exponerse, o sea, y esa crítica tenemos que asumirla como algo positivo y como como una manera de crecer profesionalmente, ¿no? Entonces, en términos de los soft skills que decías, Daniela, bueno, comunicación, trabajo en equipo, creatividad, que Mónica también lo mencionaba, rendición de cuentas. O sea, yo creo que tiene que ver esas 4 soft skills, que yo además también tenía un poco apuntadas, tienen mucho que ver también con la manera en la que yo creo las mujeres lideramos o las buenas líderes mujeres utilizan en su gestión diaria, ¿no? Eso no quiere decir que todas las mujeres seamos buenas líderes, hay algunas que no lo son o no lo somos, pero bueno, yo creo que eso tiene que ver un poco con la empatía, con una manera de gestionar de forma horizontal, la creatividad. Es que para mí la creatividad es una de los soft skills más importantes, porque nos ayudan un poco a salirnos de esa, vale, voy a utilizar una palabra en inglés, lo siento, lo de pensar out of the box, o sea, pensar fuera de lo que nos tienen enseñado, ¿no? Eso es yo creo que un soft skill súper importante. La comunicación que mencionaba también Mónica, es que yo creo que es algo que también tenemos las mujeres bastante interiorizado en nuestras relaciones diarias y que son, yo creo, imprescindibles en el entorno profesional. Luego, una cosa práctica, o sea, ¿dónde adquirimos todas estas? Pues mirando a otras mujeres, teniendo referentes y un poco dejar que traiga también a mi trabajo, porque yo creo que es muy importante la sociedad civil, o sea, las organizaciones. Si uno a lo mejor no tiene los recursos como para pagarse los recursos para pagarse un máster o lo que sea, y aún así, aunque lo haya hecho,
yo creo que el aprendizaje debe ser continuo a lo largo de la vida. Debemos mirar un poco la sociedad civil, también a las organizaciones sobre las que nos enseñan también, que tienen programas de entrenamiento de soft y hard skills, que yo creo que nos pueden ayudar en un momento determinado, pues eso, adquirir las habilidades que necesitamos en nuestra profesión y en nuestra vida. Gracias, Inés. Fabiola. No, muchísimas gracias. La verdad es que ambas, Mónica e Inés, lo han puesto perfecto. Ese balance necesario entre lo que aprendemos en la academia, en lo que aprendemos en nuestros programas, con los soft skills es crítico. Pero yo quiero retomar y tomaré lo que Mónica hablaba sobre la necesidad de escuchar a aquellas mujeres que ya también han recorrido ese camino y que nosotros estamos como tomando el batón, ¿no? Como en una carrera y también abriendo camino para muchas más. Eso es tan importante, buscar siempre un mentor, buscar siempre una asesoría. A mí, de verdad que yo estoy muy agradecida porque en mi caso fue Phyllis Pomeranz en Duke, que ella tuvo una carrera exitosa en Banco Mundial, que fue mi asesora, increíblemente. Es alguien que realmente me ayudó a traer esos soft skills y desarrollarlos y cambiar la perspectiva mental. Igual en World Vision he tenido mentoras increíbles de mujeres que han sido en posiciones de liderazgo y que me ayudan a ver también desde otra perspectiva los problemas. Con lo que hablaban del tema de errores, eso es tan importante porque a veces también uno se vuelve en su propio enemigo como mujer, porque uno quiere crecer, uno quiere demostrar que uno puede y que uno puede tener ciertas posiciones o cierto, no reconocimiento, porque no es por los demás, es por uno mismo al final. Pero se tiende a autodañar también si no lo haces con ese apoyo. Y yo creo que aquí es donde viene el dicho, se requiere toda una comunidad para crear un niño. Sí, también se requiere toda una comunidad para crear líderes. Entonces, nosotros necesitamos de ese apoyo que nos ayuden a ver de nuestros errores, porque a veces vamos como en auto. Vamos en auto y no paramos a reflexionar. Y algo de que yo diría es como una práctica, tomemos así como son los 360, así es esto, nadie lo va a hacer por ti, no lo va a hacer tu organización, no lo va a hacer tu programa, lo vas a hacer tú. Toma tiempos de autorreflexión en tu carrera. ¿Dónde estás? ¿Estás en lo que quieres? ¿Estás en tu propósito? ¿Cuál es tu propósito al final? ¿Qué es lo que realmente a uno lo va a ayudar a seguir adelante? Algo que he aprendido en los últimos años también aplicar es que muchas veces creemos en nuestras carreras como algo muy vertical, como vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo. Y a veces necesitamos esos movimientos horizontales para realmente crecer y ampliar nuestro punto de vista. Entonces, pero todo eso viene con autorreflexión y apoyo de otros y escuchar. Muchos de mis errores que he cometido en mi carrera ha sido por obviar lo que mis mismas personas, que son como yo le digo mi board of directors, mi junta de directores de apoyo, que ellos, porque ellos me decían, Fabiola, tal vez este no es el momento para hacer eso, disculpen, tengo una bebé, este no es el momento para hacer esto, pero mi ego me hizo hacerlos y cometí los errores. Entonces, esa parte, Mónica, para mí es crítica lo que tú has dicho. Aprender a tener esos mentores, aprender a escuchar y aprender a potencializar esos soft skills para estar en la mesa. Como mujeres, sí, y eso yo sé que es bien vieja escuela, pero nosotros tenemos que estar en la mesa y tener ese espacio en la mesa de discusiones, pero también nosotros obviamente tenemos que ir abriendo ese espacio. Entonces, todo eso lo hacemos con un balance entre ellos dos, más una comunidad de apoyo para que nosotros aprendamos y reflexionemos y podamos seguir creciendo. No, excelente. Bueno, quisiera empezar a incorporar las cuestiones que tenemos de la sesión de preguntas y respuestas, porque de otra manera vamos a estar ahí un poco pasando de nuestro tiempo. Bueno, una pregunta que creo que es interesante, poder dirigirla a las tres, es cómo los hombres pueden participar en el apoyo de la promoción de género. Y con esa pregunta quisiera también juntar una otra que habla específicamente
Y ahí, bueno, si ustedes, cualquier uno de ustedes tiene algo más específico a decir sobre los derechos de las mujeres en Afganistán. Como mujeres, bueno, que somos afganas, ¿cuál es nuestro papel en términos de apoyo a estas mujeres y su situación actual? Bueno, si alguien específicamente sí, Mónica, sí. Y yo creo que Inés puede responder también el tema de cómo involucrar más a los hombres en cuestiones de promoción de género, porque sé que ONU Mujeres tiene bastantes programas hablando justo de cómo involucrar tanto a niños como hombres en todas las masculinidades y en programas específicos. Entonces dejaré que ella responda a ese. Sobre Afganistán, yo creo que hay dos partes. Una, en mi papel dentro de la organización, nosotros estamos de manera regular en contacto con legisladoras afganas que están ya fuera de Kabul, que están en otros países, y estamos llevando a cabo una vez al mes webinarios en donde ellas puedan hablar de la situación y de cómo apoyarlas. Entonces, tanto desde la parte institucional, les estamos, por supuesto, dando la plataforma para que ellas mismas sean quienes planteen de qué manera la comunidad internacional puede apoyar a las mujeres y a las niñas y a todos los afganos en su país en este momento. A nivel personal, yo creo que hay también maneras de buscar organizaciones serias que están trabajando con personas en Afganistán para tanto encontrarles visas humanitarias, para continuar la labor de asistencia humanitaria dentro de Afganistán. Uno a veces no lo piensa y siente que no va a hacer ningún cambio, pero yo sí he sido de las personas que he escrito cartas a mis congresistas sobre temas de este tipo que a mí me importan mucho. Entonces, si se tiene la posibilidad de participar de manera voluntaria en algún proyecto, ¿no? que aborde temas de derechos humanos para mujeres y niñas afganas, vale la pena. Si se puede escribir una carta, vale la pena. Si se puede encontrar por una embajada, vale la pena. En fin, buscar tal vez incluso ver con un grupo de amigos, amigas, la posibilidad de hacerlo un poco más grande. Pero bueno, encantada de mandarle, creo que es Ela quien hizo la pregunta, mi correo electrónico y para que, bueno, podamos pensar también en otras ideas. Gracias, Mónica. Voy adelante con la pregunta sobre los hombres y los niños, porque sí, o sea, ONU Mujeres estableció hace ya unos 8 años a los hombres y a los niños como, digamos, aliados estratégicos en la lucha por la igualdad. Porque nosotros decimos que la igualdad de género no es una cuestión solamente de mujeres, o sea, la igualdad de género involucra a los hombres porque estamos hablando de roles, estamos hablando de normas sociales, estamos hablando de estereotipos que nos afectan tanto a nosotras como a los hombres. Entonces, tenemos que ir de la mano porque el beneficio es para la sociedad entera. ¿Cómo se puede? Bueno, pues es importante que los hombres de alguna manera hagan un proceso de revisión, de decir, bueno, ¿qué es lo que se está esperando de mí? ¿Cuáles son los roles que se esperan de mí? Y realmente estoy yo contento con eso, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, de la paternidad, ¿no? O sea, ¿por qué se le ha negado la paternidad a los hombres durante tanto tiempo, ¿no? O sea, porque toda la responsabilidad recaía en nuestras manos y ellos, pues, se les ha negado de alguna manera eso, ¿no? Entonces, también es una cuestión de que ellos reivindiquen ese espacio, ¿no? Y hay un montón de
de hombres que están empezando a hacerlo, de decir, yo quiero ser un padre consciente, quiero estar ahí, quiero asumir mis responsabilidades en un 50%, porque eso también me hace mucho más feliz y me hace, digamos, mucho más hombre, ¿no? O sea, lo que llamamos las nuevas masculinidades, ¿no? ¿Qué significa ser hombre? Estamos redefiniendo lo que significa ser mujer, redefiniendo los roles de las mujeres, pero no hemos pensado cuáles son esas nuevas masculinidades. Entonces, es un tema muy, muy, que daría para, bueno, para una hora y es un tema Sí, para mí interesante. todo una charla sobre eso. Súper, súper interesante. Pero bueno, lo único que voy a decir es que hay una campaña que ha tenido muchísimo éxito que se llama He4She, que lanzó ONU Mujeres hace unos años, no sé si 6 o 7, pero ha tenido muchísimo éxito y tenemos primeros ministros, tenemos actores, tenemos directores, tenemos escritores, bueno, muchísimos hombres muy relevantes que se han comprometido a ser aliados. Entonces, cualquier persona que esté interesada en saber más, que vaya por favor a esta página web, He4She se llama. Perfecto, gracias Inés. Fabiola. Sí, yo creo que desde mi organización nosotros lo hemos trabajado también a través de masculinidades y todo lo que son esas habilidades desde los hombres en el ejercicio de sus masculinidades que tienen una integración de género y un mejor cuidado, una mejor paternidad, una mejor presencia comunitaria también. Y creo que aquí aunado, pues Inés y Mónica lo han explicado muy bien, Inés muy técnicamente también, es cómo nosotros apoyamos, y me parece muy bien lo que dijo Mónica, apoyamos organizaciones que tienen este tipo de iniciativas. Y es la mejor forma en la que podemos involucrarnos también, trabajando desde ese expertise y especialmente con organizaciones que trabajan con base comunitaria, porque al final allí es donde nosotros también empezamos a ver ese cambio masivo, obviamente aunado a los cambios de políticas públicas, pero si vemos quienes ejecutan esos cambios en el día a día, son los padres y madres y las escuelas y los niños. Entonces, acerquémonos a ese tipo de organizaciones, a ellos que están trabajando con esas células comunitarias, que es donde podemos generar mucho impacto y mucho cambio. Hay diferente tipo de otro trabajo que hace mi organización. Para quienes no lo conocen, la organización en la que yo trabajo es una organización basada en la fe. Y el trabajo de género y de masculinidades en líderes de fe es crítico, porque ellos son también líderes comunitarios. Entonces hay diferentes niveles en el que nosotros podemos apoyar y hacer el cambio, porque es un trabajo que requiere no solo de las mujeres, pero sí también de los hombres en su ejercicio pleno de su masculinidad. Y un último comentario es también cómo enforzar el trabajo de las mujeres como madres en la crianza de los niños en esa masculinidad positiva. Porque a veces también podemos decir que los programas de masculinidades van solo a los padres, pero no, también van a las madres, porque las madres son las que crían a esos niños en sus primeros años, que son tan críticos para todo lo que es su personalidad y su relacionamiento comunitario. Nuevamente, por eso digo, las bases comunitarias son importantes. Y es importante que a medida que nosotros trabajemos en un cambio de incidencia política pública a nivel nacional, internacional y local, también trabajemos con esas bases comunitarias que son los que van a llegar al cambio. Excelente, perfecto, Fabiola, gracias. Bueno, antes de invitarlas a una reflexión final, quisiera poner esa pregunta que me pareció muy interesante, específica, entonces voy a leer porque es un caso específico. ¿Qué piensan las panelistas sobre el ageism? Una persona que habla que tiene 46 años, se acaba de graduar, es abogada y trabajó por 14 años con el gobierno y ha sido activista y decidió reinventarse y dedicarse a este tema que es de su pasión, pero siente que su edad es un obstáculo y las organizaciones le exigen una experiencia más específica y como si se siente como si estuviera muy vieja para seguir aprendiendo. Entonces, pues que antes de pasarnos a una reflexión final, me pareció muy interesante incluir esa pregunta. Adelante, no sé quién se anima a contestar primero. Muchísimas gracias por esa pregunta y no eres bien en lo más mínimo.
son ese tipo de ideas y de prejuicios con los que la sociedad hemos crecido y de alguna forma los tenemos impuestos y nosotras mismas nos los hemos creído por años. Felicidades, qué increíble que a los 46 años estés terminando tu maestría. Al contrario, yo diría, realmente ahora habría que ver la vida a los 46 o 50 como apenas empezando la mitad. Todavía, si hay vida, todavía faltan 30, 40 años más, ¿no? Y qué lujo poder reinventarse. Ahora, sí, ciertamente el cambio de mentalidad en la sociedad muchas veces es más lento de lo que uno quisiera esperar. Y cuando te encuentres, tocaya, Mónica también, con esta parte de, es que estamos buscando habilidades específicas o tú no tienes ese perfil, intenta ver de qué manera muchas de las habilidades que tenemos, y estoy segura que las has ido desarrollando a lo largo de tu carrera, son transferibles y a veces no sabemos cómo comunicarlas de tal forma que entren mucho mejor en ese perfil que están buscando. Pero es una cuestión de cómo escribir a veces el currículum y de cómo presentarse, cómo comunicar las habilidades que tenemos. Y la otra parte es también la legislación, ¿no? En los países a veces todavía no hay una legislación, hay legislaciones a veces antidiscriminatorias en cuestiones laborales hasta cierta parte, pero yo te invitaría a que checaras la Organización del Trabajo. No sé si haya alguna convención específica que hable sobre la edad, ¿no? El ageism, que existe, que es cierto que existe, desafortunadamente, y que de alguna manera puedas tú también asumirla como tal. Sí, soy una mujer de 46 años con todas estas experiencias y con todas estas habilidades, y más bien un poco como dicen los americanos, you double down, las y vas por lo que estás buscando. Encantada si quieres que platiquemos en alguna parte separada, en algún otro momento, sobre tal vez formas de cómo comunicarlo de manera, de mejor manera para que puedas pensar, puedas transferirlo de otra forma. Es Mónica. Fabiola, Inés. Yo creo que yo por mi parte es que suscribo todo lo que ha dicho Mónica, o sea que creo que lo ha dicho muy bien, así que sí. Eso yo le suscribo sí. Todo. Perfecto. Bueno, quisiera entonces invitar como una reflexión final. Me parece, hay una otra pregunta también que voy a aprovechar, que pienso que es muy, muy interesante, nos fuerza a poner una perspectiva ahí de reflexión. Bueno, si ustedes pudieran darlo solo un consejo a su misma, de joven, antes de empezar su carrera profesional, ¿qué dirían ustedes a ustedes mismas? Como una reflexión. Voy adelante. Apuntarse. Bueno, pues a ver, como una última reflexión, eso, que ahora es una cosa como que está muy de moda, lo de qué le dirías a tú de 20 años, ¿no? O sea, a tu yo de 20 años. Pues yo le diría que confiara más en sí misma, o sea, que confiara más en sus instintos y que fuera más asertiva. Me lo sigo diciendo a diario, y tengo 40. Así que yo creo que no se nos enseña eso. Eso es algo que tenemos que ir aprendiendo, lo que tenemos que ir repitiéndonoslo cada día, es algo fundamental. También a la pregunta de Mónica de la edad, ¿no? Debemos ocupar el espacio que es nuestro, porque es que si no lo tomamos, nos lo quitan. Entonces, ese pequeño espacio que al principio es pequeñito, después va creciendo y hay que ir
apropiándose de ese espacio y tomándolo con fuerza y siendo asertiva y asentándose sin miedo, sin pedir disculpas, sin pedir permiso, porque ese espacio está ahí para tomarlo, ¿no? Entonces, lo que digo, bueno, yo no es una cosa que aprendiera de la noche a la mañana, sino a lo largo de los años, pues supongo que sintiéndome muy insegura un montón de veces y con ese síndrome que nos atribuyen mucho también a las mujeres, pasa a muchos hombres también, que es lo del síndrome este de la impostora, ¿no? Que van a venir y me van a descubrir y me van a decir, no, tú no deberías estar aquí, ¿no? Bueno, pues no, o sea, hay que superar ese síndrome de la impostora y decir, esto me lo he ganado yo con mi esfuerzo, con mi talento, con mi inteligencia, y también con toda esa mochila de miedos y de todo eso y convirtiendo, porque eso existe también, ¿no? O sea, convivimos con el miedo y con la inseguridad y eso nos ayuda a crecer también. Pero bueno, que yo le diría que fuera asertiva y que se diera cuenta de que ese espacio está para ella. Creo que nos ha tocado a todas. Exacto. Bueno, Si quieres, Fabiola. sí. ¿Qué le diría Fabiola hace muchos años? Justo eso, que soy suficiente. Y eso para mí es muy importante, soy suficiente, porque vivía en un mundo con mucho temor, siempre pensando de que I was not good enough, que no era lo suficientemente buena, a pesar de que otros sí veían fortalezas en lo que yo hacía. Entonces yo misma me saboteaba. Y algo que he aprendido con el apoyo de personas muy importantes en mi vida es siempre recordar, yo no debo de compartimentalizar la vida. No es Fabiola trabajo, no es Fabiola familia, no es Fabiola espiritual, es una sola Fabiola. Entonces tengo que, a pesar de que tengo que coexistir en todos esos ambientes, porque el balance de esos ambientes es lo que va a ser mi fortaleza también profesional a futuro. No puedo vivir en un desbalance y sin cuidarme a mí misma. Entonces yo le diría, tómate tiempo para cuidarte a ti, cuidar tu salud mental, tu salud emocional, así como lo tomas también para tu parte profesional y tu parte académica. Que a veces esa misma parte de sabotaje nos dice, tienes que estudiar más, tienes que trabajar más, tienes que trabajar más horas, tienes que seguir en la siguiente posición, o sea, hay que aprender a vivir con eso. Y otro consejo que me dio un amigo que quiero mucho, que me decía, tienes que aprender a vivir y manejar la frustración. Y a veces va al lado tuyo en el automóvil, en una autopista, y maneja con ella. Y aprende de que tienes que manejar con esas vulnerabilidades y sobrepasarlas, porque tienes la capacidad de hacerlo. Entonces, eso le diría yo a mi persona más joven, de que los errores más bien me ayudan a crecer, que no les tenga miedo a los errores, porque es de allí donde yo voy a poder evolucionar y crecer también más. Si todo es perfecto y siempre es un 100%, está bien, pero también a veces toca enlodarse un poco para poder limpiarse de nuevo. Entonces, esas serían como las cosas que le diría a ella, y que siempre tengo la capacidad de levantarme. Y quien se puede levantar soy yo misma. Entonces, sería cómo trabajar con eso, y eso va con lo que decía Mónica también, trabajar en tus fortalezas, trabajar siempre entre qué es lo que tú traes a la mesa, qué es lo que tú traes diferente que nadie más puede traer con todos esos años de experiencia. Gracias. Wow, excelente. Bueno, Mónica, creo que queda Stella, Sí. la última. Va a ser más difícil, ¿no? Porque hay que decirle algo distinto. Pues estoy totalmente de acuerdo con Inés y Fabiola, porque igual yo también considero que eso me diría, y agregaría que es muy similar, dejar de ser tan rígida. Y es esa parte también de expectativas, de que no soy suficiente, de no tener esa capacidad de confiar en las decisiones de uno mismo. Esa rigidez a veces hace que las frustraciones precisamente sean las que nos caigan muy mal, pero de esas frustraciones son de las que se crece. Entonces, tratar de manejar y saber entender que el mundo a veces no es
no está planeada la vida a los siguientes 80 años. Uno tiene que ser flexible, uno tiene que aprender de esos errores, de esas frustraciones y ser muy paciente. Mucha salud, como bien lo decía Fabiola, mucha parte de ser compasivos con nosotros mismos. A veces somos muy compasivas con otras personas, pero no lo suficiente con nosotras como mujeres. Y entonces sí, yo me diría, Mónica, todo va a estar bien, paciencia, flexibilidad y cree en ti mismo. Bueno, Mónica, Fabiola, Inés, ha sido una experiencia extraordinaria escucharles por esa una hora. Quisiera, bueno, lo que sé que no en nombre de todos, pero a mí, yo que sé que una parte ahí, como de todos que están participando, les dar muchísimas gracias por esa espectacular presentación, esas alocuciones que a mí me hicieron muchísimo bien en ese momento. Y bueno, paso allá la palabra a Adriana antes de decir chao, a despedirme y agradecer una vez más a todos y todas por la presencia y por las trocas tan agradables. Gracias, Daniela. Gracias a todos. Muchísimas gracias otra vez a nuestros panelistas hoy. Muchas gracias. Hasta la vista. Chao. Gracias. Hasta luego.